nos encontramos con Fernando Lobo, autor de libros como No lo tomes personal, Contacto a cabo y Latinas Candente 6. El día de hoy nos gustaría platicar de tu libro Relato del Suicida. Bueno, este libro fue publicado por Editorial Almadía en el 2007. Se acaba de reimprimir el año pasado. Es un libro el cual leí, me gustó mucho por la temática que aborda del suicidio, pero el análisis que haces filosófico de este. Es por eso que te quiero preguntar, ¿por qué hablar de un suicida sin causa? Porque la intención original del texto era acercarme a un cierto discurso filosófico a partir de la narrativa. Estaba buscando un personaje que me ayudara y fue entonces cuando me topé con dos autores que iban a ser clave iban a ser clave en este trabajo en particular. Uno, Arthur Schopenhauer, quien al escribir sobre la ética del hombre de acuerdo a la metafísica que él trabajaba en su libro de El mundo como voluntad de representación, él hace una categorización del suicidio en el cual lo defiende de algún modo a partir de la idea de que cada acto humano es origen de un laberinto infinito de causas y efectos. Es decir, poco tenemos los hombres, poco tiene el ser humano de margen de decisión en las cosas, en las acciones que hace, en las acciones que lleva a cabo, tomadas a partir de decisiones propias. Es decir, casi todas nuestras acciones están condicionadas por una cantidad impresionante de hechos y de condiciones que prácticamente nos obligan a algo. Es un poco terrible porque es un modo de decir que no somos libres. Eso era una parte importante. Y la otra es que abriendo un libro extraordinario que se llama El mito de Sísifo de Albert Camus, es Camus quien comenta que Schopenhauer disfrutaba de hablar del suicidio mientras tenía una mesa bien provista y llevaba una vida de burgués, lo cual es completamente cierto. Y finalmente me encuentro en la metafísica de las costumbres un inicio de Camus, una frase de Schopenhauer que dice: siendo que el suicidio no es más que un acto más en la voluntad de vivir, es un acto estéril y necio, una contradicción ahí, ¿no? Entonces, como Camus además se mueve en el entorno del existencialismo, al menos como un analista del existencialismo, que es un poco precedente a él, me pareció que lo más interesante era trabajar a partir de un concepto del absurdo, de una idea de vacío y absurdo, ¿no? La vida sin sentido. La vida sin sentido no tiene una explicación precisamente porque es sin sentido, ¿no? Bajo esa línea era perfectamente factible construir un personaje que quisiera pegarse un tiro sin causa alguna. Pues la idea es, el absurdo erradica las causas. Esa era la idea original. Lo demás es hacer una parodia del humano, ¿no? Cuando yo he descubierto que cuando hablamos de la condición humana en términos actuales, contemporáneos, lo más sano es reírse. Por eso la otra intención, la otra estructura de la novela es que este pobre hombre falle. Bueno, tú acabas de mencionar de que efectivamente te basaste mucho en Arthur Schopenhauer y Albert Camus. Para los que hemos tenido la oportunidad de leer el libro, dentro del libro encontramos muchas citas de Schopenhauer principalmente. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan ardua fue tu labor al investigar, tu labor investigación para poder escribir la novela? Así como, no, al contrario, es una trampa. O sea, lo que hice fue hacer una novela sobre lecturas que yo ya tenía. Es lo más sencillo.
O sea, yo Arthur Schopenhauer lo había leído hacía 2 años, no hay ningún problema. Somos unos tramposos los novelistas. Somos los estafadores de los géneros literarios, carnal. Todo el tiempo es impostura. Todo el tiempo presumimos que manejamos un tema. Yo te puedo hablar de Los Ángeles, California, y no lo conozco, carnal. Somos los mejores mentirosos sobre la faz de la tierra. Afortunadamente somos inofensivos. Porque hay otros mentirosos que son más cabrones. Bueno, a ver, retomando un poco al Suicida sin causa, mi pregunta es, bueno, para los que no saben, estudiaste en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? Y el profesor que siempre falla es un profesor de filosofía. Tadeusz Jiménez. Tadeusz Jiménez. Profesor de metafísica. Profesor de asignatura de metafísica. ¿Tuviste algún profesor así en la facultad? Ningún profesor que intentara suicidarse sin causa. Profesores suicidas hubo en la facultad varios. Eugenia Revueltas, para empezar. Pero la idea es más bien que yo necesitaba un personaje que tuviera mi bagaje de lectura. Lo más obvio era un profesor. Era el triste destino que yo hubiera tenido en mi vida si no me hubiera dedicado a escribir novelas. Ser profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Uy, qué miedo! ¿Por qué uy, qué miedo? Porque tendría que cumplir con ciertos horarios, tendría que calificar a los morros, tendría además que jugarme el destino de los escuincles con mi trabajo y mi neurosis. Entonces yo me metí en este negocio de la literatura para no tener horarios, no tener patrones y no tener alumnos enfrente de los cuales depende su existencia, mis decisiones. Me parece aterrador. Por eso me vine por este lado. Eso lo dice muy claro Marcel Duchamp en un ensayo que él hace sobre la práctica del arte, en el que dice: por imperativo, los artistas estamos en esto para no tener que ir todos los días a una oficina. ¿Y te agrada ser artista? ¿Lo disfrutas intensamente? Ya fue lo que quedó para no someterme a un horario. Lo disfruto, pero los seres humanos siempre estamos en contradicciones. Soy mi propio jefe, pero también me estoy chingando, ¿no? También soy un explotador, ¿no? Y estamos todos involucrados en este mundo cuya base es la competencia, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo mi labor artística es necesario un cierto grado de neurosis, el cual no es nada disfrutable, carnalito. Lo lamento mucho si ustedes quieren dedicarse a este asunto. Tampoco te da la libertad absoluta que uno hubiera podido pensar en algún momento, pero me divierto y sobre todo me satisface poder terminar una obra y que 2 o 3 loquitos lleguen a pensar que eso es digno de ser leído. Eso es extraordinario. Con eso me basta. Parte de la idea de un artista es que tiene que conformarse con lo que haga, sea lo que sea que esto sea, ¿no? Bueno, es un enorme esfuerzo de modestia para un artista que en realidad siempre nos metemos en esto por una necesidad absoluta de reconocimiento. De hecho, somos patológicamente... tenemos una patología con nuestra autoestima, tenemos graves problemas de autoestima, tenemos traumas terribles que queremos resolver con carretadas de reconocimiento. A este juego tienes que jugar y tienes que encontrar un empate en tu vida, ¿no? Y si lo encuentras, qué chingón, pero ser artista también puede ser muy sufrido. Ya no somos los románticos del siglo XIX, nos tocó el tiempo del marketing y la posmodernidad. Nos comentabas que disfrutas mucho de lo que haces, entonces, ¿qué fue la parte que más disfrutaste de elaborar este libro? Lo que uno disfruta en este libro o cualquier otro es cuando las cosas te están saliendo bien. Eso es lo que disfruto. Vuelvo a la necesidad absoluta de reconocimiento. No solamente tenemos un ego paranoide que requiere el reconocimiento de los otros, además necesitas del tuyo. Cuando logras eso, cuando realmente la obra de arte te retribuye, cuando tú sabes que está bien, cuando a ti te gusta. Yo parto de mi obra literaria del placer que me provocan otras lecturas. Yo siento ese placer y digo, quiero que lo que yo hago produzca ese placer, que implica
sensaciones más complejas que una mera risa. Es decir, yo busco despertar reflexiones, busco producir inteligencia de algún cierto modo. No hay nada más placentero que una inteligencia satisfecha. Te regalo esta frase, cabrón. Va para Twitter. Bueno, ya nos dijiste que una motivación para escribir es el que te reconozcan. Entonces, y además nos dijiste que lo que buscas es que, al igual que a ti otras lecturas te causan placer, buscas que tus libros causen placer en otras personas. ¿Qué libro dices? Este libro lo tiene que leer cualquier cabrón en el mundo porque me causó placer y quiero que a todos les cause placer. Así que el libro dice todo el mundo debe leer. No me hago divulgador de lo que a mí me gusta. No soy del tipo de lectores que termina un libro agradable y quiero que fulano lo lea. Lo que a mí me ocurre por ejemplo, desde que leía a José Agustín, cuando yo era un jovencillo, mi primera impresión no fue decir, alguien tiene que leer Se está haciendo tarde, en la laguna de José Agustín. Mi conclusión fue terrible, mi conclusión fue, yo quiero escribir así. ¿Me explico? José Agustín fue muy importante en ese sentido. Jorge Ibargüengoitia posteriormente me marcó enormemente en el sentido de quiero trabajar con humor, quiero trabajar con la historia de México y quiero trabajar con personajes que piensen y reflexionen. José Agustín, Ibargüengoitia, y en ese proceso unos años después me topé con los gringos, principalmente Bukowski. Para mí fue un punto de flexión en mi forma de entender la literatura. No solamente el humor, sino la sobriedad, la concisión y la rudeza, el mundo duro, ¿no? Las cosas no están bien, mi vida es una mierda, y de todas formas nos vamos a reír y vamos a pensar. Sobre todo. Bueno, ya nos dijiste por qué decidiste ser escritor, pero ¿cómo lograste que te publicaran? Digo, en Oaxaca y en México, pues las grandes editoriales como Océano, Alfaguara, pues no le dan mucha oportunidad a estos escritores que vienen, digamos, nuevos. ¿Cómo fue que lograste que te publicaran un libro? Ser inédito es una catástrofe. Yo empecé dándome cuenta de eso que me dices. Cuando yo tenía 21 años, llegar a una editorial para mí era impensable. Y empecé con proyectos de autopublicación, principalmente revistas literarias en la Facultad de Letras. Es la primera salida que se tuvo. Y la segunda tuvo que ver con relaciones públicas. Para que te lean en las editoriales grandes te tienen que conocer, te tienen que haber visto, por lo tanto tienes que estar ahí. Es de las partes más molestas de este negocio, ¿no? Las relaciones públicas. Tienes que ser tu propio público de relaciones. Finalmente los dos editores que he tenido en los últimos 5 o 6 años, tanto Andrés Ramírez de Random House Mondadori y Guillermo Quijas, pues al final ya son mis amigos, ¿no? Pero estoy seguro de que ninguno de ellos dos me hubiera publicado si no me conocieran. Las editoriales reciben cantidades impresionantes de inéditos, tienen que discernir, cada vez leen menos. Todos presumen de que leen, pero cada vez leen menos y cada vez se basan más en prestigios ya construidos. Pero si estás en su mapa de algún modo, es más sencillo. Entonces te autopublicas en un lado, publicas en suplementos culturales, empiezas a buscar las etapas que te vayan llevando poco a poco a la editorial que te acepte. Y más adelante a buscar la editorial que te quieras, en la que te sientas mejor, ¿no? Esa es una parte. La otra es que tu libro tiene que ser muy bueno, para que tú estés seguro de lo que haces, para que no dependas de eso. Por eso insisto otra vez en el autoelogio. Cuando yo digo esto está bueno, entonces si me rechaza fulano, no hay problema. Estoy seguro de lo que hago. Tengo la certeza de que eso va a salir. Eso me preguntaban mis amigos, pero ¿cómo estás seguro de que te van a publicar? Porque está chingón, carnal. ¿No? Era todo. Funcionó. Tengo malas noticias, no siempre funciona. ¿No? Y una vez que lograste esto de aparecer en el mapa de las
editoriales. ¿Qué sentiste al ver tu primer libro publicado? Que era pequeñito, era insignificante, no se veía, lo metías en el librero y se perdía. Sobre todo si lo ponías en orden alfabético en las librerías, a un lado de mi libro siempre ponían a Lobo Antunes. Entonces Lobo Antunes es un escritor consagrado que publica como psicópata, que tiene 30 tomos en todas las librerías, y al ladito yo, ¿no? Y Guadalupe Loaesa, ¿no? La Lobo. Era un poco traumático verte tan pequeño. Sin embargo, verte en la mesa de novedades de Gandhi, tú sabes que eso vale madre, pero a mis amigos los impresionó muchísimo. Con eso me bastaba. Uy, mi madre estaba feliz, ¿no? Entonces ya sirve de algo, cabrón, ¿no? Pero sí, yo en el fondo decía, es cuando te das cuenta de que el mercado es gigantesco y tú eres una pinche gotita en el medio de la tormenta, ¿no? Te das cuenta de eso. Cuando entras al mercado, te das cuenta del tamaño de tu obra, que es infinitesimal. Bueno, ya para concluir, me gustaría hacerte una pregunta que un viewer del canal me hizo. Me pidió que te preguntara. Lo voy a citar textualmente. ¿De dónde diablos sacas tantas palabras? Del pensamiento. No, a diferencia de muchos escritores mexicanos de mi generación que valoran mucho la palabra por sí misma, por su sonido, por su connotación, por su simbología, por todo lo que pueda tener. Yo primero tengo ideas, tengo tramas, tengo una serie de reflexiones que quiero sacar y ya después busco las palabras precisas. ¿De dónde salieron? De leer como psicópata maniático durante toda mi vida. Eso, ¿no? Y un consejo que le doy siempre a mis alumnos: cuando encuentres una que desconozcas, agarra un pinche diccionario, ¿no? De ahí, de una forma disciplinada de lectura, que es más allá de la cuestión del placer que te comentaba hace rato. Hay un momento en que tienes que tomar la lectura como una cuestión de práctica y disciplina, ¿no? Lo cual hace que por momentos se pierda esa bonita parte romántica del placer, ¿no? Ni modo, ¿no? Soy como los guías de turistas o las prostitutas, soy alguien, o los ginecólogos dicen, soy alguien que trabaja en donde los demás se quedan. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta charla, podría decirlo. Fue muy placentera. Gracias, canal. De nada. Bueno, eso es todo. Chao. Bueno, no se les olvide leer Relato del Suicida de Fernando Lobo. No es letras libres. Mi video tiene. Y ya está. De Rayuela, capítulo 7.